Muy buenos días. Me presento, soy Juan Alberto Alcántara Cárdenas y les deseo lo mejor en este día 1 de marzo. Les doy una cordial bienvenida a la primera charla del Café Científico que organiza el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo y el Centro de Biotecnología Genómica y el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional. Es un gusto saludar primeramente a la doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, directora del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional, que amablemente nos dará unas palabras. Muy buenos días, buenas tardes, doctora. Buenas tardes ya. Buenos días, estimados todos. Doctora Laura, es un gusto saludarla. La emoción nos invade a nuestros centros. Saben, hoy es un día especial porque investigadoras consolidadas del Instituto Politécnico Nacional se unen y nos muestran a través de su experiencia el desarrollo de la ciencia y la tecnología que se realiza en nuestro instituto, en nuestra casa, así como la incidencia en la formación de los recursos humanos que ellas han tenido a lo largo de su desarrollo académico, desarrollo profesional, cada una dentro de su expertise. Nos enorgullece saber que en nuestros centros de investigación tenemos mujeres que inciden y propician la incorporación de la ciencia y la tecnología, así como la innovación a la integración social de nuestro país. Y en su quehacer diario ponen siempre, como es nuestro lema, la técnica al servicio de nuestra patria. Por lo que hoy, 1 de marzo del 2024, iniciamos nuestro primer café científico, como ya lo dijo nuestro compañero en conjunto, con la doctora Diana Verónica Cortés Espinosa, directora del CIBA Tlaxcala, y nuestro estimado y muy querido doctor Pedro Francisco Rodríguez, director del CIEMAT, siempre apoyando e impulsando a las mujeres dentro del Instituto Politécnico Nacional. Sean todos bienvenidos, un gusto saludarlos y que se hagan más cafés de estos. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos por estas palabras. Bueno, este café se enmarca en el Día Internacional de la Mujer y en esta primera conferencia contaremos con la participación de una investigadora adscrita al CIEMAT, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y que realiza investigación sobre el medio ambiente. Les recordamos que, bueno, pues pueden hacer primeramente sus preguntas en el chat de YouTube y nuestra invitada las puede responder al final de esta plática. Bueno, demos una cordial bienvenida a la doctora Laura Arriola Mendoza. Muy buenas tardes, doctora. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto, un verdadero placer el hecho de tener la oportunidad de compartir estos momentos con ustedes, no solo por la temática en sí, que es más que pertinente y apasionante, sino también por el contexto en el que se da, ¿no? A lo largo de la historia ha sido muy difícil posicionar a la mujer o que la mujer se posicione en los distintos sectores, en los distintos ámbitos. Y bueno, pues ha costado mucho trabajo, ha costado muchos años el hecho de que se reconozcan estas aportaciones, estas contribuciones de la parte femenina en sectores diversos y por supuesto la ciencia no ha sido la excepción, ¿no? Contamos todavía con un rezago importante en relación a la participación de la mujer en el ambiente científico y no solamente en su participación, sino también en su crecimiento. Entonces, para mí es motivo de un verdadero honor, de un gusto que nos den la oportunidad de participar en el contexto de esta plática. Bueno, pues daré... Bueno. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Iniciaríamos esta charla, doctora, conociendo un poco, pues, de quién es Laura Arriola, primeramente, doctora. ¿Nos puede decir quién es Laura Arriola? Bueno, pues Laura Arriola es una mujer que ha pues transitado a lo largo de su vida por procesos complejos. ¿Sí? Primero hablaré de mi formación profesional. Yo soy médico. Me formé como médico en el Instituto Politécnico Nacional. Soy toxicóloga por maestría y doctorado en toxicología, egresada del CINVESTAB.
la que considero también mi alma mater, además del Instituto Politécnico Nacional, dos grandes espacios de una misma gran institución, del Politécnico. Soy una mujer que fui mamá muy pequeña, a los 17 años de edad. Pues, bueno, nació mi primera hija, y pues en una etapa de bachillerato podríamos quizá imaginar hace varias décadas, ya más de 3 décadas, los retos a los que como mujer te enfrentas, como mamá joven, para poder tener un crecimiento y un desarrollo profesional. Entonces, ¿qué me considero? Me considero una mujer muy comprometida, primero conmigo, seguido, por supuesto, con mi familia y con mi trabajo, que me fijo objetivos con la mayor claridad posible y defino siempre estrategias para conseguirlos. Entonces, no me doy por vencida, soy una persona que no se da por vencida, que lucha siempre para conseguir sus metas. Ella es Laura, esa soy yo. Gracias, doctora. De los diferentes roles que tiene una mujer, ¿cuál ha sido el más demandante, doctora? Oh, es una pregunta muy difícil. Definitivamente el rol como mamá, ¿no? En el cual, por cierto, como mujer, madre y profesional, siempre, bueno, no sé si varias personas compartan conmigo, pero como que siempre tienes una deuda, siempre te quedas en esa, y sobre todo por el contexto social y cultural que tenemos. Nosotros venimos, bueno, de una generación en donde pues mamá era prácticamente dedicada a la casa y a la familia, y el tiempo por completo pues estaba para la crianza de los hijos y la atención del hogar. Somos una generación que ha sido disruptiva en ese sentido, en donde hemos tenido que aprender a desarrollarnos en distintos roles, no solamente en la parte de como madre, como pareja, sino también sumando, por supuesto, un pilar crítico que es el desarrollo profesional. Entonces, quizá lograr ese equilibrio, aprender a desarrollarte en ese equilibrio, tomando en consideración tu pilar personal, emocional, intelectual, y en ocasiones hasta espiritual, ¿no? Es complicado. Quizá la parte más difícil, más que un rol per se, es conseguir ese equilibrio entre madre y profesionista. Ok, muchas gracias, doctora. En su opinión, es otra de las preguntas que nos gustaría hacerle. En su opinión, ¿qué es una mujer admirable? ¿Podría mencionar alguna que la inspire o haya inspirado a lo largo de su vida? Ya. Bueno, el crecimiento personal, trascender definitivamente, y hay muchas formas de trascender. Yo les puedo decir que soy una apasionada de la historia universal, y desde muy pequeña fui admiradora de una mujer que rompió bueno, que su presencia, sus acciones realmente rompieron paradigmas. Por ejemplo, una Juana de Arco, ¿no? Una verdadera heroína en su contexto, la Dama de Orleans. Ella fue una de las personas que durante mi infancia me inspiraban demasiado. Cuando ya fui creciendo y aterrizándome un poco más y teniendo un poco conocimiento más de mujeres contemporáneas o más recientes, mucho más recientes, por lo menos del siglo pasado, les puedo decir que no solo la obra, sino la vida de Marie Curie, esta mujer polaca, ganadora de 2 premios Nobel, el Premio Nobel de Física y el Premio Nobel de Química, más allá de su perseverancia, de su insistencia, de su constancia para poder, para desarrollarse en el campo de conocimiento, pues tuvo una historia personal muy interesante, ¿no? Una historia de pareja, una historia de vida como madre también, cuya hija también, por cierto, fue ganadora del Premio Nobel. Entonces, son dos grandes mujeres. Y bueno, de mi contexto cercano, yo quisiera decirles que mi gran inspiración no fue mujer. Mi gran inspiración, de hecho, fue un hombre, ¿no? Y fue mi padre, ha sido mi padre, ¿no? Una persona con una tenacidad, un compromiso consigo mismo y con su trabajo de una forma extrema, quizá, que nos enseñó la mística del trabajo, de los valores, de altos valores, y en fin, ¿no? Nos formó en todos los sentidos, ¿no? Entonces, él ha sido quizá mi mayor inspiración a lo largo de mi vida, en mi contexto cercano. Okay. Muchas gracias, doctora. Creo que eso es de aplaudir, y creo que todos tenemos a alguien con quien guiarnos y quien nos inspire a lo largo de toda nuestra vida, ¿no?
Bueno, cambiando un poquito de tema sobre la parte de como investigadora, ¿cuál considera que es una de sus aportaciones más importantes? Wow, es una pregunta muy interesante. A mí me gustaría quizás centrarme en haber puesto o ayudado a que los ojos de la comunidad científica voltearan a ver un elemento que había sido considerado durante muchos años, de hecho, y sigue siendo, y sigue siendo considerado como un elemento necesario inclusive para preservar la salud. Estoy hablando del flúor, que tiene efectos anticariostáticos. Yo creo que a varios de mis contemporáneos todavía nos aplicaban flúor, ¿no? Y en décadas recientes todavía nos aplicaban flúor. Eh, ¿Cuál es la situación? Que este elemento durante muchos años fue considerado prácticamente inerte, ¿no? Y fue hasta recientemente, apenas un poco más de una década, cuando se volteó a ver realmente el potencial tóxico que tiene para los seres humanos, cuando se rebasan ciertos límites de seguridad, ¿no? Esto no quiere decir que no se utilice, por ejemplo, como anticariostático, sino que los márgenes de seguridad en realidad son estrechos. Y nosotros ambientalmente nos encontramos expuestos por distintas causas, principalmente a través del agua de bebida, a concentraciones elevadas de flúor que ponen en riesgo nuestra salud. Entonces, ¿de qué me precio de haber formado parte del grupo y de haber puesto las primeras ideas acerca de que el flúor podía ser efectivamente un tóxico renal? Y bueno, pues si ahora ustedes entran a algún buscador de ciencia, un tipo PubMed, y ponen toxicidad renal por flúor, pues se van a encontrar miles de trabajos en donde ya se están describiendo no solo los efectos, sino los modos, los mecanismos de acción. Pero hace poco más de una década había muy poca idea acerca de su potencial efecto tóxico. Entonces, esa quizás es una de mis más grandes orgullos. Ok, sí, muchas felicidades, doctora. Gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de la presentación. Muchas Le dejo gracias. el uso de la voz para que inicie su conferencia. Micro y nanoplásticos, un reto social ambiental desde la perspectiva de la toxicología. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Y, a ver, aquí estamos. Bueno, pues yo quisiera comenzar platicándoles brevemente que una buena parte de mi vida profesional la he desarrollado en temáticas de efectos de metales pesados y la salud humana, y también me he involucrado en ecotoxicología, hablando de salud ambiental o revisando temas de salud ambiental, específicamente en ambientes marinos. Recientemente estamos comenzando a desarrollar en el laboratorio una línea de investigación que espero convencerlos a lo largo de la charla que realmente tenemos un problema serio, que es global, que es de altísimo impacto, y que de no tomar medidas en este momento, los daños que todavía no se tienen de hecho estimados podrían llegar a ser mucho más severos para el humano y por supuesto para todos los ecosistemas. Perdón, me estoy regresando. Bien, vamos a revisar, es una plática extensa, pero espero que a lo largo de estos puntos logremos transmitir, como les decía, la relevancia del problema. Vamos a revisar un poquito de contexto, en donde veremos cuáles son las fuentes de exposición a estos microplásticos y nanoplásticos, partiendo de los macroplásticos o de los plásticos de mayor tamaño. Daremos unas breves características, una breve reseña acerca de sus características químicas, comentaremos un poco acerca de su generación y distribución mundial, nos centraremos un poco en América Latina, veremos por qué son realmente centrarnos en los proyectos de investigación que se están desarrollando en este momento en el laboratorio, con fines de contribuir a la comprensión y atención al problema. Y bueno, pues señalaremos al final algunos highlights que debemos mencionar. Para iniciar la plática, a mí me gustaría que nos remontáramos a cómo es que surgen los microplásticos o a partir de cuándo. Entonces, su presencia, bueno, hablemos de los plásticos. La presencia de estos polímeros en la sociedad, de hecho, es relativamente reciente. Y comenzaremos con citar que pues, en el año 1862 se inventa la parquesina, y la parquesina es una resina que pues todos aquellos que hayan tenido la fortuna o desfortuna de acercarse al odontólogo y les hayan hecho una endodoncia, seguramente les habrán dicho, vamos a ponerte la gutapercha o gutapercha.
Esta gutapercha, cada vez que se hacen procesos de endodoncia, se mete. Sí, y bueno, esta parquesina, cuando se inventó, surgió principalmente, uno de los principales usos que se dieron fue justamente para reemplazar la gutapercha. Pero es 8 años después, algo que es muy curioso, y aquí quisiera que nos centráramos en la importancia de la innovación y de los retos que se nos ponen en cuestión de innovación. Se lanza un concurso en donde se ofrece un premio a quien consiga generar, innovar, sintetizar un material que fuese capaz de reemplazar al marfil para las bolas de billar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente la explotación de la matanza de elefantes para la obtención del marfil, pues estaba siendo un problema severísimo, ¿no? Entonces se inventa el celuloide y es John Wilmy Hyatt quien crea el celuloide, y bueno, pues a partir de ahí, aproximadamente a lo largo de 100 años, ¿no? Fue el boom de la generación de la síntesis de polímeros. Y bueno, pues ahora no solamente los elefantes están en riesgo, no tenemos a todo el mundo y a todas las especies sofocadas o presionadas por la presencia de los plásticos. Más adelante reivindicaré parte de este mensaje, porque no quiere decir que tengamos que prescindir absolutamente de ellos, sino hablaremos siempre de una gestión responsable, de un uso responsable. Entonces, bueno, realmente a partir de 1950 básicamente es cuando se viene este boom de la síntesis de polímeros, y pues podríamos decir que tenemos aproximadamente 70 años de la evolución de la síntesis de polímeros plásticos. Bien, a lo largo de estos 70 años, solo algunas cifras para que nosotros tengamos un poquito de perspectiva. La población mundial se ha triplicado. Sin embargo, la producción de plásticos ha aumentado 70 veces en el mismo periodo. A nivel mundial, en el año 2021, la producción mundial de plásticos es de 380 millones de toneladas por año. El uso promedio de plásticos por persona, es una media global, está entre 40 y 45 kilogramos por persona por año, de los cuales solamente el 9% de los plásticos es reportado. Estos datos, bueno, voy a hablar mucho de algunas cifras que han sido reportadas en un informe global de la Comisión de Plásticos y Salud Humana, que fue una iniciativa que fue generada por la Organización de las Naciones Unidas, y bueno, pues esto se publicó apenas el año pasado. Bien. En esta imagen nosotros tenemos un esquema que espero sea lo suficientemente gráfico, en donde podemos nosotros observar el ciclo, grosso modo, el ciclo de vida de los plásticos, desde la producción, su uso y su disposición. Algunas cuestiones que debemos nosotros resaltar es que la contaminación en los distintos entornos se da en las 3 etapas, obviamente, del ciclo de vida, tanto en la producción como en el uso y en su disposición. Datos relevantes es, por ejemplo, que cerca del 99% de los plásticos se generan a partir de combustibles fósiles. ¿Sí? Estos combustibles fósiles, bueno, pues son desde aceite, gas, petróleo crudo, nafta, gas natural líquido, procesos que se emplean para sus extracciones, como vienen siendo el fracking, el cracking, etcétera. ¿Cuáles son los usos que tienen? Bueno, los plásticos están permeando la vida de nuestra sociedad en prácticamente todos los aspectos, y se encuentran pues desde la parte de embalajes, de envases, los textiles, la construcción, agricultura, electrónica, la parte médica, en fin, o sea, la parte de transporte, todo, absolutamente prácticamente todas. No hay una actividad en donde nosotros podamos decir, esta se encuentra prácticamente libre de plásticos. De estos plásticos que se producen, cerca del apenas menos del 10%, si acaso el 10%, tienen un reciclaje tanto mecánico como químico. Y el 90% son desechos, de los cuales un porcentaje muy pequeño va a tener un destino como una incineración controlada, y otra parte a través de una incineración no controlada. De hecho, les hablo. Me faltó mencionarles que para la síntesis de estos plásticos, cerca de 10.500 químicos son utilizados en la producción de aditivos. Perdón, 10.500 aditivos químicos son utilizados en la producción de plásticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué tipo de aditivos?
Son desde auxiliares en el procesamiento, que van desde antiestáticos, pigmentos, espumantes, reticulantes, agentes retardadores de flama, retardadores de degradación, en fin, para poder brindarles características a los plásticos que les permitan una mejor usabilidad o inclusive que alarguen su vida media. De estos 10.500 aditivos, cerca del 30% no son categorizables en relación al nivel de riesgo toxicológico que tienen. Varios de ellos son clase 5, pero el 30% no se puede categorizar porque son secretos industriales, ¿sí? Se encuentran protegidos intelectualmente y entonces de ellos, o sea, cerca de más de 3.000 no tenemos idea siquiera, o cerca de 3.500 no tenemos idea de cuáles pueden ser los riesgos toxicológicos asociados a los aditivos, ya no hablemos de los plásticos. Bien, ¿cómo es que se generan estos polímeros? Bueno, de manera muy general, ¿por qué decimos que son polímeros? Bueno, pues porque son cadenas de unidades repetidas, ¿sí? Y estos son sintetizados ya sea por adición o por condensación, en donde, bueno, pues se generan además moléculas de agua. De acuerdo a la clasificación por sus propiedades térmicas, los plásticos pueden ser termoplásticos, que son los más diversos y los más abundantes, que son maleables, de hecho son flexibles, los termoestables, que son más rígidos por su estructura molecular, son compuestos más rígidos, más resistentes a deformaciones por los cambios de temperatura, y los elastómeros, los cuales van a cambiar su conformación molecular al adicionarles algún otro tipo de compuesto. Este proceso se llama vulcanizado, ¿no? Bien, esta tabla les voy a pedir que pongan atención, no que se memoricen números, es imposible, pero sí que veamos qué cosa es lo que nos está presentando. Bueno, es una tabla en donde estamos presentando los principales polímeros de acuerdo a sus usos. Aquí tenemos al polietileno con sus respectivas abreviaturas, ya de acuerdo a nomenclaturas internacionales: polipropileno, poliestireno, cloruro de vinilo, poliamida, teraftalato, y bueno, hay otros como el poliuretano, que lo veremos más adelante en algunas diapositivas. Es muy importante su clasificación en relación a su modificación respecto a la temperatura. Vamos a ver más adelante por qué. Y como aquí podemos ver, la mayoría son termoplásticos, y aquí tenemos este elastómero, ¿no? Cómo se polimerizan, si son por adición o por condensación, sus pesos moleculares, ¿sí? Que es muy importante también tomarlo en consideración. Y aquí me voy a detener un poquito en temas de densidad. Si ustedes se fijan, la densidad de todos estos polímeros está cercana o muy cercana a 1, ¿sí? Tenemos algunos, por ejemplo, ese de 0.97, .91, 1.04, 1.3, 1.01, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues cuando veamos su distribución en los océanos, y pues que están muy cercanos a la densidad del agua, que es de 1 gramo por centímetro cúbico, pues ahí vamos a comprender cómo es que se lleva a cabo esta distribución amplísima de estos plásticos o de estos polímeros. La temperatura de fusión, que es a la temperatura a la que se vuelven líquidos, y la temperatura de transición vítrea, que es la transición vítrea es una propiedad que solo tienen algunos materiales, en los cuales, bueno, van a llegar a deformarse pero sin que existan algunas modificaciones termodinámicas. Esas son cuestiones más químicas que seguramente los expertos podrían explicar mucho mejor que yo, pero bueno, es importante que tengamos en consideración estas características, porque en función de ello está su distribución, sus métodos de identificación, y por supuesto también asociados los efectos que tienen en los sistemas biológicos. Bien, ahora, ¿cuál es la abundancia relativa de estos plásticos en relación a el tipo de polímeros? Bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, el polietileno, el PVC, ¿no? Polietileno de alta, baja densidad. Ven ustedes los porcentajes que tenemos, ¿no? Polipropileno, en donde, bueno, como les decía, la mayoría son realmente termoplásticos. Vean ustedes la cantidad de plásticos de origen biológico, o que se encuentran por ahí en algunas mezclas, apenas el 1.5%, y plásticos reciclados tan solo el 8.3%. Bien, ¿cuáles son los usos? ¿Sí? Aquí, ¿cuáles son los usos? En el círculo del lado derecho estamos viendo los porcentajes. Vean ustedes, casi el 44% de los plásticos es para envases, 44%.
18% para construcción y edificación, y bueno, ya posteriormente vienen otros usos como es la automoción, autotransportes, en fin, equipamiento eléctrico y electrónico, productos domésticos, en fin. Entonces, pero por favor, volteemos a ver esto, 44% para envases, y la gran mayoría son de un solo uso, y la gran mayoría en la industria de los alimentos. ¿Cómo es que se producen estos plásticos? Bueno, esta es una imagen del 2019. Para el 2021 les quiero comentar que cerca del 60% de los plásticos a nivel mundial son producidos en Asia, con un 40% en China, sí, cerca del 40% en China. Estos porcentajes ya se movieron mucho. Y bueno, ahora en América del Norte, pues estamos en un 18% y en América Latina se preserva en un 4%. Datos también como para que llamar la atención, en 1980, o sea, hace 4 décadas, el consumo per cápita era de 7 kilogramos de plástico por habitante por año. Actualmente, les decía, estamos entre 40 a 45, pero el caso de México es una obscenidad. Estamos en 50 kilogramos por habitante por año, y además somos el primer lugar México ocupa el primer lugar de consumo de agua embotellada a nivel mundial, alrededor de 200 litros por año. Entonces, para que hagamos conciencia en relación a cómo contribuimos como sociedad y como país a este problema. Bueno, estas son algunas imágenes que realmente son desgarradoras. Tenemos, son cifras del 2019, 375 millones de toneladas de desechos plásticos, de las cuales 60 millones de toneladas son incinerados, y de continuar con este ritmo de producción y consumo tendremos 1.014 millones de toneladas para el año 2060. Bueno, pues algunas imágenes para sensibilizarnos también. Ahora, bueno, hasta aquí hemos hablado de los plásticos como tal, ¿no? Macroplásticos y microplásticos, macroplásticos y mesoplásticos, pero nuestra charla se centra en micro y nanoplásticos. Entonces, ¿cómo es que se sintetizan estos? Bueno, un pequeño porcentaje son microplásticos de origen primario, que son fabricados específicamente de este tamaño para cumplir con usos particulares. Esto es mucho en productos de higiene y productos cosméticos. Una gran cantidad están metidos ahí. Pero la gran mayoría, un elevadísimo porcentaje, arriba del 95%, son microplásticos secundarios, es decir, se generan de los meso y de los macroplásticos a partir de una mala gestión ambiental debido a condiciones de luz, fotooxidación, a condiciones de viento, a corrientes de agua. A su vez, estos plásticos o estos microplásticos se degradan a tamaños inferiores, como son ya los nanoplásticos, que oscilan entre 0.001 y 0.1 y una micra, perdón. 0.1 micras. Bien, ¿cuáles son las fuentes de estos microplásticos? Bueno, pues es el sector industrial, que ya vimos cuáles son los porcentajes que ocupa, y el sector doméstico. Estos obviamente van a vertirse a través de desechos, a través de lodos, a través del agua, del aire, y bueno, las rutas de contaminación son múltiples, así como las distintas matrices y los compartimentos ambientales. Y aquí también los quiero invitar a que veamos este gráfico en forma de círculo, en donde tenemos que el 35% de los microplásticos identificados en el océano son de origen textil. ¿Sí? Actualmente cerca del 60% de nuestra ropa es sintética, ¿sí? Y el 28% proviene del desgaste de los neumáticos y el 24% del polvo de las ciudades. Es decir, estos tres componentes, la contaminación antropogénica excesiva que tenemos, una muy mala gestión y unos muy malos patrones de consumo, explican el 85% de la contaminación por microplásticos en los océanos. Bien. Les mencioné que había que poner atención en temas de densidad, ¿sí? La densidad del agua marina no es de 1, esa es la del agua dulce. La densidad del agua marina está entre 1.02 y 1.03, esto es algo que es importante tomar en consideración, ya que con base en la profundidad de la columna de agua, la densidad también cambia, ¿no? Específicamente en la zona denominada de picnoclina, ¿sí? Ahí hay un aumento en la densidad ya muy cercana a 1.03. Aquí también en esta imagen se está tratando de representar cuáles son las fuentes de contaminación de los océanos en términos de microplásticos, que pueden ser desde las escorrentías o los lixiviados hasta las descargas intencionales que se hacen en las líneas de costa.
¿Qué sucede? Bueno, pues estos plásticos, en función de su peso molecular y de su densidad, se van a distribuir en la columna de aguas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el polietileno, polipropileno, poliestireno, que van a tender a flotar básicamente, y en cambio el PET y el PVC que se van a la región de los sedimentos. Es importante mencionar aquí que, bueno, estos plásticos, estas partículas, además pueden agregárseles metales pesados que se encuentran también en el agua, y biota patógena, ¿no? Microbiota patógena. Entran obviamente a bueno, aquí tenemos, esto está representando redes de pesca, que cada vez que se habla de contaminación por plásticos, pues todo el mundo voltea a ver a los pescadores. Digo, sí es algo que se tiene que controlar, pero por supuesto que ocupa un porcentaje ínfimo en comparación de la gran cantidad de basura plástica que llega de la región continental. Vemos entonces que pues estas partículas, estos plásticos, van a ingresar a los sistemas biológicos marinos, a los peces, y bueno, pues aquí pueden ocurrir ya dos o cualquiera de los dos procesos, que es bioacumulación y biomagnificación. Hablamos de bioacumulación cuando el ingreso de los plásticos es la velocidad de absorción o de ingreso es mayor que la velocidad de eliminación, lo cual va a condicionar un incremento en la concentración a lo largo de su vida, y obviamente aquellos organismos que viven más años son los que van a acumular mayor cantidad de plásticos. Por ejemplo, los organismos marinos de mayor tamaño y de mayor edad, los organismos tope, pues aquellos a los que nos gusta el marlin, a los que nos gusta el tiburón, a los que nos gusta el atún, por ejemplo, pues son de los organismos que más bioacumulan. Además de que, bueno, son sujetos a algo que se llama biomagnificación, es decir, las concentraciones en los niveles tróficos bajos, como vienen siendo en el plancton o bien en consumidores que se alimentan a través de plancton o de peces óseos de bajo tamaño, va acumulándose obviamente a lo largo de su vida. Entonces aquí vamos a tener bioacumulación y biomagnificación. Nos quedamos también con la idea de que, o con el mensaje de que los microplásticos y los nanoplásticos, como les decía, tienen una distribución diferencial en lo profundo de la columna de agua. Este es un modelo conceptual en el que pretendo enfatizar el concepto que les di en la diapositiva anterior, mencionando que no solamente se trata de las partículas de microplásticos y nanoplásticos, sino de cuáles son los contaminantes aditivos que se adicionaron de origen, y cuáles son los contaminantes que se asocian a través de su paso en los distintos compartimentos ambientales y en los sistemas ecológicos. De tal manera que nosotros tenemos ya partículas plásticas súper enriquecidas, no solo con los aditivos de origen, sino con metales pesados y con biota patógena. Bien, algunos mensajes que nos debemos quedar claros es que los micro y nanoplásticos se han convertido en un desafío muy importante para las ciencias ambientales y la química analítica, que su presencia en el ambiente han deteriorado la calidad del agua en los distintos compartimentos, lagos, ríos, océanos, y bueno, pues que finalmente, asociados a su baja densidad, a su elevada persistencia, a las diversidades de tamaño y de formas, pues realmente los convierte en partículas en donde podemos observar, por un lado, el tamaño, la longitud de estas partículas, y por otro lado su masa. Y bueno, pues aquí una idea acerca de la cantidad de trabajos que se han realizado para poderlos identificar, en donde vemos que la mayoría de la identificación de estos plásticos está en el rango de milímetros hasta quizá unas 5 o 7 micras. Por aquí un trabajo perdido de una sola micra, ¿no? De un micrómetro. ¿Cuál es la situación? La mayoría realmente representan un reto tecnológico para poderlos identificar. Para que podamos contextualizarnos, el ojo humano podemos ver hasta 0.2 milímetros, un microscopio fotónico tenemos hasta 2 micrómetros, y el microscopio electrónico que puede alcanzar a un nivel de resolución de 2 nanómetros. Bueno, pues todo esto todavía es insuficiente, porque tenemos plásticos que se encuentran todavía, microplásticos, nanoplásticos, perdón, que se encuentran por debajo de estos rangos, pero bueno, se han hecho algunos esfuerzos tecnológicos. Aquí quiero yo mencionarles que la mayoría de los trabajos que se han realizado en América Latina, ¿sí? La mayoría y además en el mundo, la mayoría, han comenzado con una descripción física utilizando microscopios estereoscópicos, en los cuales, digo, nosotros mismos lo hemos hecho y lo hacemos aquí en el laboratorio, en donde nuestra capacidad de resolución es apenas de 10 a 60 por.
¿sí? Pero bueno, afortunadamente, varios de estos trabajos han utilizado técnicas como la cromatografía de gases, acoplada a desorción térmica, en donde, bueno, se hace la separación y se aprovechan las propiedades térmicas, algunas de ellas basadas en lo que les decía, temperatura de fusión, se me fue ahorita el nombre de esta temperatura de cambio del estado vítreo, pero en fin, propiedades basados en esas propiedades térmicas. Otra es la termogravimetría, unido a gases emanados, en la cual aquí se hace se soporta el estudio en un diferencial de masas con respecto al cambio de temperatura, es decir, se le aplica temperatura a la muestra y se observa cuál es la diferencia que tenía en la masa en el momento 1 versus el momento 2. Bueno, es así como grosso modo. Calorimetría diferencial de barrido, cromatografía de gases masas acoplado a pirólisis, en la cual hay una incineración de la muestra. Y digamos que los dos estándares que en este momento han dado extraordinarios resultados es la espectrometría de Raman y la espectrometría infrarrojo. Bueno, recordemos aquí que las técnicas espectroscópicas, pues lo que hacen es utilizar como fundamento la interacción de la radiación electromagnética con la materia, y bueno, pues las técnicas espectroscópicas prácticamente nos dan la huella digital para decirnos la composición y también la conformación de la estructura molecular del compuesto. Entonces son dos técnicas que han tenido mucho, o que han sido ampliamente utilizadas, aunque debo decirles que en este momento no existen técnicas estandarizadas para medir microplásticos y nanoplásticos a nivel mundial. No las hay, no se ha estandarizado la técnica, ¿sí? Se están haciendo apenas los primeros esfuerzos. Tenemos la microscopía electrónica de barrido también. Bueno, se han identificado microplásticos en organismos marinos. Aquí tenemos algunos de ellos. No voy a profundizar en los datos de la tabla por obviedad de tiempo, ¿sí? Solamente quiero que observen que lo que se han visto son filamentos que van desde milímetros hasta micras, ¿sí? Realmente nuestra capacidad resolutiva es todavía muy poca. Bueno, en esta imagen pretendemos que tengamos un parámetro de referencia desde un cabello humano, pasando por el eritrocito, y bueno, pues el límite de transición de microplástico a nanoplástico, que es de un micrómetro, ¿no? Hacia abajo. Bien, en esta imagen me interesa que veamos, porque nos da la pauta para ver las rutas de entrada, ¿sí? Es decir, los microplásticos y los nanoplásticos, Laura, doctora, ¿pueden realmente ingresar a los sistemas biológicos? Sí, sí pueden. Sí, existen, los tamaños que llegan a alcanzar son inferiores a los poros de la membrana, ¿sí? El poro de membrana las membranas eucariotas está alrededor de 400 nanómetros, los poros nucleares alrededor de 100, y nosotros estamos hablando de partículas por debajo, ¿sí? de estos valores. Entonces, para que tengamos claridad de que sí pueden ingresar, y pueden ser inhalables, que es que lleguen hasta nuestras vías respiratorias y hagan un efecto, o a nuestras vías digestivas también, a los epitelios, y hagan un efecto in situ, o bien respirables, es decir, pueden pasar las barreras, la barrera pulmonar en este caso, ¿no? Alveolo capilar. Y les tengo más adelante un ejemplo en donde podemos ver incluso que pasa la barrera hematoencefálica. Esta es una imagen que espero sea muy ilustrativa, en donde se están viendo cómo se están absorbiendo las partículas de poliestireno, nanoplásticos de poliestireno, en las ostras, y bueno, pues tenemos desde la región de las branquias, la región de las gónadas, el tracto gastrointestinal, el hepato pancreático, la región del riñón y el músculo, que es a donde menos se van. Y así como pueden ingresar, también pueden ser depuradas, es decir, pueden ser eliminadas. Entonces, esta imagen, la del lado izquierdo, es de 6 horas de exposición. Estamos observando la entrada, y 8 horas después de que se suspendió la exposición, cómo bajaron estas concentraciones en todos los tejidos, ¿sí? Es decir, pueden ingresar y pueden salir del organismo. De hecho, esta A significa la región de lo que correspondería al ano, a la cloaca del espécimen, ¿no? de la concha, y vean ustedes cómo hay una elevadísima cantidad, ¿no? Bien, ahora, en organismos no mamíferos, pues me voy a ir directamente a la columna de daños. Se ha reportado disminución del número de folículos y movilidad espermática, malformaciones y alteraciones en el crecimiento, elevación de la mortalidad, acumulación en hígado, intestino, branquias, como les mencionaba, embriotoxicidad asociada a hipoxia y efectos teratógenos, toxicidad reproductiva, y ojo, hay varios estudios por ahí que nos están dando alarmas en relación a reducción de flujo sanguíneo. Ahora,
¿Cómo pueden ingresar estos plásticos en nuestro organismo? Pues bueno, básicamente es a través de, aquí tenemos una tabla en donde vemos cuáles son los alimentos en donde se ha muestreado microplásticos y si se han encontrado o no, y pues por supuesto que en todos hay microplásticos, desde refrescos, manzanas, zanahorias, moluscos, agua mineral, peces, cerveza, en la sal, en la miel. Ahorita vamos a ver la cantidad brutal de 46 a 806 elementos por kilogramo. Sí, esta significa elementos y tenemos aquí el número de elementos por litro, por gramo, por kilogramo, el azúcar, ¿sí? Por ejemplo, vean ustedes en el azúcar la cantidad de microplásticos que se han encontrado, de 217, bueno, con una dispersión muy alta, elementos por kilogramo. Entonces, en nuestros alimentos están presentes. Ahora, vamos a las matrices orgánicas, o sea, a ver, pero ¿ya se han identificado en los tejidos humanos? Sí, sí se han identificado en tejidos humanos, principalmente en sangre, en testical, ¿no? La mayoría son estudios que han utilizado una N muy bajita porque son estudios muy costosos utilizando estas técnicas analíticas de separación y de identificación por temperatura, ¿no? Como veíamos, por ejemplo, la termogravimetría, la pirólisis acoplada a cromatografías, etcétera. Son realmente técnicas muy costosas y no se pueden hacer una gran cantidad de muestras. Tenemos Ns, por ejemplo, de 6. Pero tenemos una que puede ser la esperanza para poder hacer estudios en poblaciones más grandes, que es por citometría de flujo, ¿no? Este es un artículo muy reciente que surgió el año pasado en relación a un estudio de 196 personas en donde se identificaron un perfil, un abanico de distintos polímeros y, bueno, pues a través de citometría. Aquí nada más les comparto que en este estudio en particular se hizo una comparación con ratones que fueron crecidos en ambiente controlado, con aire filtrado, con el agua filtrada, con todas las condiciones, y los humanos de todas las edades, en todas las condiciones de salud, porque es una población que tiene distintos tipos de población, es un grupo que tiene distintos tipos de poblaciones, todos tuvimos mucho mayor concentración de nanopartículas que los ratones. Bien. Entonces, ya dijimos que pueden ingresar por distintas vías, que puede ser la digestiva, la respiratoria, por vía tópica también. Los componentes químicos pueden migrar, ¿sí? Desde las partículas hasta otros espacios. Otros contaminantes ambientales que pueden ser transportados también por partículas y bueno, pues también tenemos otro factor asociado que es la contaminación microbiana asociada a las partículas. Esta es una microscopía electrónica, sí es microscopía electrónica de barrido en donde estamos observando la colonización de bacterias, la colonización por bacterias de algunos microplásticos. ¿Cuáles son los daños a la salud que se han identificado o que se están estimando? Sí, pues daños al ADN. Hay algunos estudios que ya reportan afectaciones en el sistema neurológico, sistema reproductivo, respiratorio, cáncer y diabetes, sistema renal, afectaciones en el sistema cardiovascular, como les decía, e inflamación. Y cada uno de estos podríamos tardarnos mucho tiempo, en muchos otros cafés, para poder abundar al respecto. Son realmente trabajos muy interesantes, de los cuales aquí solo les voy a platicar uno. Aquí tenemos, estos son pues ratones que fueron expuestos por vía intragástrica a nanopartículas de poliestireno y bueno, tiempo después, posterior a la administración, se hizo la evaluación de estas partículas de poliestireno en tejido cerebral. Esto era para corroborar si estos nanoplásticos podían cruzar la barrera hematoencefálica, que es la barrera de las barreras en el órgano, necrosis, y por supuesto activación de vías como factor de necrosis tumoral alfa, que son vías de señalización que llevan obviamente a la célula a condiciones de estrés que pueden llegar a provocar la muerte de la célula. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, aquí en algún momento alguien me dijo, bueno, es que ya prácticamente está hecho, ¿cuál es la aportación o qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues tener en consideración que todavía estamos en pañales, todo aporte a la mitigación de la problemática de microplásticos que se encuentre basada en evidencia científica, aún se encuentra en estado primario, es decir, no sabemos nada del megaproblema que tenemos y solamente una estimación económica que está dada tan solo en la producción y el uso de los microplásticos para el 2000, me parece que estas fueron cifras estimadas para el 2000, sí, aquí están, 2015 y 2000, bueno, hay distintas estimaciones, pero alrededor del 2015, 592 billones de dólares, la atención de productos, es el costo de la atención a problemas de la salud asociados a la producción. 920 millones es la estimación por el uso de estos plásticos y
el gran signo de interrogación es a los desechos, que les juro que esta cifra se multiplica varias veces por la magnitud del problema que estamos viendo. Entonces, bueno, pues ya nada más rápidamente comentarles que pues en el laboratorio estamos llevando actualmente 2 proyectos de investigación que están orientadas a la identificación, a la determinación de esta presencia de microplásticos. Uno de ellos está en Baja California Sur, en agua, sedimento y tiburones, que son pues de alto valor comercial en la región y de hecho se exportan. Es un proyecto, perdón, de tesis doctoral. Y bueno, pues se evalúan obviamente distintas matrices, como son sedimento, agua, los estómagos de los tiburones, y también lo vamos a evaluar en músculo, aunque sabemos de antemano, ya lo vimos, por ejemplo, en la diapositiva que les presenté, que en el tejido muscular realmente llega poco. Y este es otro proyecto muy interesante, es un proyecto también de doctorado, en donde estamos evaluando la determinación de polímeros plásticos en sangre y orina de una población rural del estado de Oaxaca, así como en sus principales alimentos de consumo. Y bueno, pues aquí me gustaría, bueno, a ver, permítanme, es que se nos fueron, bueno, me faltó una, aquí está, esta diapositiva. Esta diapositiva son fotos que tomó de hecho la estudiante de doctorado, la maestra Juanita Rodríguez, que espero esté conectada siguiendo la plática, en la cual estamos viendo la disposición, ¿sí? El mal manejo, la mala gestión que se está teniendo en la comunidad de Corralero, en el municipio de Pinotepa Nacional, en Oaxaca de Juárez, que es una de las localidades en donde estamos trabajando. Y bueno, pues nada más algunas cifras interesantes. Sí, decimos que a la fecha se han producido 10.100 millones de toneladas de plástico, ¿sí? Y como contraste, el peso de todas las especies animales en el planeta es de 4.000 millones de toneladas. Es decir, hemos producido en plástico más de 2.5 veces de lo que actualmente pesa la masa, ¿no?, de los seres animales, de las especies animales en el planeta. El 60% de nuestra ropa contiene poliéster. El 15% de la producción mundial de plástico se destina a la industria textil. Cerca del 50% del plástico que se produce es para envases y 40% aproximadamente son de un solo uso. El sector alimenticio es uno de los principales destinos. Se proyecta que el uso global de plásticos para el 2060 se triplique, ¿sí?, llevándonos a 1.231 millones de toneladas por año, y en consecuencia los desechos plásticos pues también se triplicarán, llevándonos a 1.014 millones de toneladas. Y bueno, pues los efectos tóxicos dependen del tipo y tamaño del polímero y de los aditivos. Y bueno, algo que me hubiera encantado abordar en esta plática, pero en obviedad del tiempo ya no fue posible, lo dejo como una asignatura para una plática pendiente, es justamente la contaminación por meso, micro y nanoplásticos y el tema de justicia social. O sea, ¿quiénes somos los que más consumimos plásticos y quiénes son los más afectados por su presencia en el ambiente, ¿no? Tomar en consideración que el plástico es uno de los materiales más útiles y versátiles que existen, pero la contaminación que provoca se ha descontrolado. Entonces, urgen acuerdos globales para poder regularlos. Y pues ese es el camino, un acuerdo global. Estas son palabras de Samput del Pino, es directora interina de prácticas de mercados globales de WWF Internacional. Y bueno, pues nada más agradecer, decirles que los trabajos que estamos realizando son trabajos que llevamos a cabo con distintas instituciones, dependencias del Instituto Politécnico Nacional. Aquí tenemos a la ESIA, al CICIMAR, pero también a distintas, por ejemplo, el CINVESTA, con quien colaboramos desde hace muchos años, la Universidad de Trabajo, aquí varios estudiantes de nivel licenciatura, colegas, por supuesto, al doctor Felipe Galván, recién designado como investigador emérito, al doctor Jonathan Mutuswami, que también se encuentra aquí en el CIEMAD, a la doctora Suyita de la ESIA, la doctora Pamela, que pues también ha trabajado mucho con nosotros, y al equipo de estudiantes que pues están con nosotros ahorita desde nivel licenciatura, pero son bienvenidos incluso desde nivel bachillerato. Y pues ha sido un placer. Corrí demasiado, perdón. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos, fue una excelente presentación. Y bueno, vamos a pasar al bloque de preguntas por parte de nuestra audiencia. Y bueno, vamos a empezar con una, es Ámbar Ortega Rubio. Dice, hola, buenos días. Dice, ¿podría mencionar libros o artículos donde ver el tema? ¿Qué? Oh, claro que sí, por supuesto.
De hecho, yo les recomendaría, si no están muy especializados todavía en el tema, hay el reporte global que les citaba, de Mindero Mónaco del 2023, que de hecho con muchísimo gusto, si me escriben a mi correo electrónico, tengo mucha bibliografía, desde artículos que son de divulgación, artículos de alto nivel de especialidad, y con muchísimo gusto se los comparto. Pero en particular este reporte global que fue publicado en el 2023, está también un informe hecho por la Unión Europea en relación a todo lo que viene siendo el tema de plásticos, desde la producción hasta su gestión y los impactos económicos que estos tienen, hablando de los recursos que le inyectan a la economía de los distintos países. O sea, controlar este tema es una situación de política pública que involucra, o sea, hay que evaluar perfectamente bien los impactos. O sea, les decía, más del 40% de los plásticos son de un solo uso. Sí, pero pues vamos viendo, por ejemplo, si se generan políticas públicas que disminuyan el uso, pues también la respuesta que vamos a tener en la parte económica, ¿no? Aquí el sector, la industria de los plásticos, digamos que tiene dos grandes grupos, dos grandes bloques. Los que obtienen las resinas, sintetizan las resinas, que están concentrados en corporativos gigantes de mucho peso económico a nivel global, y aquellas pequeñas empresas que hacen ya los plásticos que van a ser los del destino final, ¿no? Los que hacen las bolsas, los que hacen los envases de PET, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información, por supuesto, con mucho gusto se las comparto, y pues por lo pronto podrían buscar este material de Mindero Mónaco del 2023. Ok, muchísimas gracias, doctora. Aquí vamos con otra pregunta del licenciado Enrique Olivo. Si gusta, ya dejamos de compartir, doctora, para... Claro. Dice el licenciado Enrique Olivo, dice, ¿cómo corregir el mal manejo de los residuos plásticos en México? Wow. Sí, bueno, este es un problema que tiene que ser atendido en distintos niveles, ¿sí? Obviamente, dependiendo del nivel, será el impacto que se tengan las acciones. O sea, tiene que existir algo a nivel de política pública, es decir, a nivel de gobierno, que tiene que analizar, obviamente, las cuestiones económicas del país. O sea, en México me parece que la industria del plástico aporta alrededor del 3% del PIB, ¿sí? Y, bueno, pues todo esto tiene que ser tomado en consideración, que tiene que ser abordado desde todas las perspectivas, iniciando, insisto, por un tema de política pública. Ok, muchas gracias, doctora. Y bueno, vámonos con otra pregunta de Ámbar Ortega Rubio. Dice, ¿qué opina de que los plásticos amigables con el medio ambiente, puesto que al final los polímeros quedan en segundo término cuando el principal problema es el que las personas lo tiren a las calles o los mares? Ya, bueno, es muy cuestionable el término de amigable con el ambiente, ¿sí? Esa parte es muy cuestionable. Digo, hablando, por ejemplo, de los biopolímeros, ¿no? Sí van a tener un tiempo de degradación, polímeros sintéticos, y bueno, pues esto generará un impacto ecológico menor, ¿no? Y será resuelto, digamos, en un menor tiempo. Y sí, por supuesto que el gran problema, o una parte del gran problema, sí es que se desechan de manera irresponsable en las calles. O sea, a mí me ha tocado ver cómo la gente va manejando su coche y saca la mano y tira la basura, ¿no? Y dice uno, no puede ser que vivamos en esta sociedad, ¿no? Con ganas de detenerse y decirle que se le cayó su basura. Animales de este planeta es lo que hemos generado en plásticos. Entonces, tiene que existir, más allá del manejo responsable de su disposición, tiene que existir un cambio en los patrones de consumo y de uso, ¿no? Eso es indiscutible. Hay que analizar el ciclo de vida completo. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta de Melina Aque. Dice, dado la gravedad del problema y el alcance y la necesidad de su regulación, ¿qué acciones deben emprenderse para que esto se logre a la brevedad? Ya que parece que estamos sumidos en un desinterés. Sí, definitivamente. Bueno, primero yo considero que espacios como este tienen que hacer eco. Tenemos que llegar, reitero, tenemos que llegar a los distintos órdenes, a los distintos niveles. Hay que llegar al sector gobierno, o sea, alguien le tiene que decir al gobierno de una forma lo más estructurada posible la dimensión del problema que tenemos
como país y por supuesto a nivel global. O sea, yo les puedo garantizar que muchos de los nanoplásticos que están en las costas del Pacífico o en las costas del Golfo no son precisamente los que eliminó México, ¿sí? De hecho, por cuestiones de tiempo ya no pude presentarles una diapositiva en donde se han hecho modelajes matemáticos tomando en consideración las corrientes marinas, los sitios de descarga, etcétera, de cómo está en este momento la distribución de nanoplásticos y microplásticos en los mares y océanos a nivel mundial. Entonces, este es un problema global, ¿sí? En donde se tienen que tomar políticas, bueno, primero una regularización, acuerdos internacionales para su manejo, políticas nacionales, política pública para también atender el problema y por supuesto todo esto no va a servir de nada si no tenemos un soporte educativo adecuado que transmita a la sociedad la magnitud del problema que enfrentamos y cuál es la mejor forma de abordarlo. Ok. Muchísimas gracias, doctora. Creo que fue una excelente presentación. Gracias. Es muy interesante, muy controversial el tema en este punto y creo que debemos de hacer muchos esfuerzos desde nosotros mismos, ¿no? Para ir poniendo el ejemplo. Creo que, digo, también se vale que el ejemplo lo demos las personas que sí realmente nos interesa esta parte, ¿no? Claro. Bueno, vamos a pasar a la parte de la constancia, doctora. Le agradecemos esta excelente. Antes de pasar a la constancia, sí quisiera, yo quiero retomar lo que acabas de mencionar, doctor, porque sí tenemos que hacernos más conscientes. O sea, si cada vez que yo voy a pedir mi comida me llega, por ejemplo, compro comida, me llegan en base de Unicel, voy a los sitios de distribución de alimentos y veo que están vendiendo en Unicel. O sea, muchas veces las personas a lo mejor son ignorantes y no lo saben, ¿no? Entonces nosotros también podemos ayudar a educar a la población en nuestros entornos cercanos, ¿no? Pues repliquemos, ¿no? Repliquemos el conocimiento. Gracias, pues perdón, sí. era eso. No se preocupe. Sí, ahorita ya nos alargamos un poquito, pero el tema puede dar, como dice, para unos 10 cafés científicos sin problema. Y bueno, también los invito a que las personas que estén interesadas de más información o que estén trabajando sobre el tema de microplásticos, bueno, pues que se pongan en contacto directo con la doctora Laura, porque pues les va a ayudar muchísimo, ¿no? Y creo que si sumamos esfuerzos, pues creo que es mucho mejor, ¿no, doctora? Siempre, sí. Así Bueno, es. por favor, Noen, podemos colocar la siguiente constancia a la doctora. Nada más un minutito. Y bueno, les menciono, todavía no están firmadas, las vamos a pasar a firma. Entonces, bueno, el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, CIEMAT, y el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, CIBA, y el Centro de Biotecnología Genómica, extienden el presente reconocimiento a la doctora Laura Arriola Mendoza por haber impartido la plática Micro-nanoplásticos, un reto social ambiental desde la perspectiva de la toxicología, en el marco del café científico realizado con motivo del Día Internacional de la Mujer. Ciudad de México, 1 de marzo de 2024, la técnica al servicio de la patria. Lo van a firmar los directores, el doctor Pedro Francisco Rodríguez Espinosa, director del CIEMAT, la doctora Diana Verónica Cortés Espinosa, directora de CIBA, y la doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, directora de CBG. Bueno, muchísimas gracias, doctora, le agradezco nuevamente esta presentación. Y bueno, hemos llegado al final de esta transmisión y agradecemos a la investigadora por compartir su conocimiento y avances en la investigación, esperando que sea un aliciente, bueno, pues para incursionar pues en la ciencia, ¿no? Y en la resolución de estos problemas, pues que ya estamos encima, ya tenemos, en este mundo ya tenemos encima. Bueno, les agradecemos por seguir la transmisión de hoy y los invitamos a que nos sigan la próxima semana para seguir conociendo más sobre algunas investigaciones que realiza el Instituto Politécnico Nacional. La siguiente conferencia es el 8 de marzo a las 12 horas y contaremos con la participación de la doctora Diana Verónica Cortés Espinosa, que nos hablará sobre consorcios microbianos para la restauración de ambientes contaminados. Bueno, también les recuerdo que no olviden suscribirse y compartir este contenido para que más personas conozcan todo lo que se hace de investigación en el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, nos despedimos
a nombre del Centro Interdisciplinario de Investigaciones, Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y el Centro de Biotecnología Genómica y el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional. Hasta la siguiente semana.